la pregunta. Ya. Un momentico, mi pastor, que me salió la parte de la donde lo tenía. San Mateo 20, 19, ¿qué me dijo, pastor? 28, 19. Mi pregunta, mi pastor, es aquí en Mateo 28, 19 nos habla la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera saber, o más bien mi pregunta es, ¿por qué aquí nos habla del bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, si conocemos que hay un solo Dios verdadero? Bueno, esto riñe con lo que dice Hechos 2:38, y riñe bastante, porque de Hechos Pedro dice, bautizándolos en el nombre de ¿quién? De Jesús. En Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, pero en la Biblia estamos encontrando dos. Estamos encontrando Mateo 28:19 y el bautismo de los apóstoles. Hay algunos que dicen que Pedro se equivocó, otros que dicen que los apóstoles no obedecieron, otros que dicen que ese bautismo en el nombre de Jesús es solamente para los gentiles, perdón, para los judíos que no habían conocido al Señor. Pero si usted mira, Pedro no se pudo haber equivocado. Primero, Pedro no se equivocó. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno. Entonces, el que habló, ¿quién fue? ¿Pedro o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Entonces Pedro no se equivocó. Segundo, no desobedecieron. No es que los apóstoles desobedecieron el mandato del Señor. No se desobedecieron, ni se equivocaron ni desobedecieron. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Punto número 3. Dijimos entonces que Pedro, ¿qué? Que ese bautismo era solamente para los judíos. Pero ese bautismo en el nombre de Jesús lo encontramos a los romanos. ¿Y los romanos eran judíos? Romanos capítulo 6, verso 3. Pablo dice, y todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados a la semejanza de su muerte. Gálatas capítulo 3, verso 27, si no estoy mal, dice, y todos los que estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos ¿qué? Vestidos o revestidos. El bautismo a la iglesia en Éfeso, Hechos capítulo 19. Dice que Pablo, estando en Éfeso, encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pablo les pregunta, entonces, ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? Ellos les dicen, en el bautismo de Juan. Ellos les dicen, Pablo, Juan ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento, pero diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. E inmediatamente mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí o no? Bautismo a la iglesia o a los primeros en Hechos capítulo 8 de los samaritanos. Los samaritanos no eran ni judíos ni gentiles, no se creían ninguno de los dos, ni judíos ni gentiles. Allí fueron bautizados según Hechos 12 y Hechos 16. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús, nombre del Señor Jesús. El bautismo a los gentiles, Hechos capítulo 10, verso 47, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Ahora, ¿por qué aparece Mateo 28, 19 entonces en la Biblia? ¿Cuántos bautismos? A ver, los lectores de la Biblia, ¿cuántos hay aquí, lectores? ¿Lectores? Amén. ¿Sí? ¿Hemos leído la Biblia? ¿Hemos leído el Nuevo Testamento? A ver, levánteme la mano, ¿cuántos bautismos hay en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia? ¿Bautizados cuántos hay? ¿Cuántos?
Ninguno. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa? Hay un problema ahí. Hay un problema. No hay ninguno. No hay ninguno. Yo no he encontrado ninguno en la Biblia y me la he leído. No sabe cuántas veces usted me ha leído. Yo me he leído la Biblia. No he encontrado ni uno. ¿Por qué? La respuesta más obvia la encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Y Juan, capítulo 15, también o Juan 16. Vamos a encontrar la respuesta porque no hay ni un bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14, 26. A ver, ¿quién lo encontró? Juan 14, 26. ¿Lo encontró acá? ¿Quién lo encontró para que lo lea? Escuchen bien. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A ver, pongámosle atención a la lectura. Mira lo que dice, más el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Consolador tiene un nombre. En mi nombre. Él, ¿cómo? Jesús. Consolador se llama Jesús. Él, dice allí, ¿él qué? Sí, pero ¿qué dice él? Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. No dice algunas cosas, sino todas las cosas. Y recalca otra cosa. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pregunto, Pedro se inventó, pídale perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús. De este dan testimonio los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Pedro se inventó eso? ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? Porque fue el Espíritu Santo. ¿Cómo? Fue el Espíritu. Estaban, dice que los apóstoles, usted lee la Biblia, dice, y los apóstoles estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ellos no hablaban por su propia cuenta. Entonces, cuando viene el día del Pentecostés, cuando viene la visita a la casa de Cornelio, cuando los apóstoles bautizaban, ¿quién era el que les inspiraba? El que les decía que el bautismo era en el nombre de Jesús. Dice, os recordará todo, no una parte, todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las palabras literales del Señor Jesús en Mateo 28 y 19, ¿cuáles fueron? Si los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús lleno del Espíritu Santo, y eso no se lo inventaron ellos, sino que el Espíritu Santo se los inspiró, se los dijo. Se los dijo. ¿Qué eran las palabras? Dice, Él os dirá o les recordará todo lo que yo os he dicho. Si ellos hablaron del bautismo en el nombre de Jesús, y Él y el Espíritu Santo era el que les estaba diciendo, entonces, ¿cuáles fueron las palabras literales de Jesús en Mateo 28 y 19? ¿Cómo? Dígalo. Que se bautizaran en el nombre de Jesús. Las palabras literales de Jesús en Mateo 28 y 19 fueron: vayan y hagan discípulos, dándole la inmersión, o hagan discípulos, ¿cómo? En mi nombre. Esas fueron las palabras literales de Jesús. Por eso no aparece otro bautismo, porque el Espíritu, vuelvo y le digo, por eso se lo estoy corroborando aquí, porque el Espíritu mismo les estaba enseñando a ellos, les estaba recordando que el bautismo que el Señor inspiró, que Él mandó, fue en su nombre. Fue en su nombre, no fue en el nombre de otro, fue en su nombre. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso no aparece ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo, el cual es el Señor, les recordó a ellos, se les recordó que lo que Él les había ordenado antes de partir al cielo fue que el bautismo era ¿en qué nombre?
En el nombre de Jesús. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. No aparece un bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, terminemos de corroborar esto. Hechos capítulo 15. Permítame. Hechos 15, 14 en adelante. 14 en adelante. Mire, la Biblia aquí nos dice que Dios tiene nombre. Dios no se llama Dios. Dios no se llama Padre. Dios no se llama Hijo. Dios no se llama Espíritu Santo. Dios tiene nombre. Hechos 15, 14 dice, Simón ha contado, sígame la lectura allí por favor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Permítame un momentico. Escuche. Simón ha contado, Simón Pedro, cómo Dios visitó por primera vez ¿a quién? A los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Recalque eso, métase aquí eso. Dios visitó a los gentiles. Hechos capítulo 10. Hechos 10. Fue Dios que visitó a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, que Dios tiene ¿qué? No. ¿Tiene qué? Tiene nombre. Dios no se llama Padre, Dios no se llama Hijo, Dios no se llama Espíritu Santo. Tiene nombre, veamos cuál es ese nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Déjelo allí. Con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Les dije al principio cuando comenzamos. Capítulo 43, verso 7 del libro de Isaías. ¿Qué dice allí? A los llamados ¿de quién? De mi nombre. Para gloria mía los hice y los formé. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Dios dio a conocer su nombre. ¿A quién? A su pueblo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes? Vuelvo a leer desde el verso 14. ¿Quiénes son? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ajá. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. La cámara. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Amén. El Señor buscó entre los gentiles pueblo para su nombre, Dios. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas. En los profetas dice que Dios daría a conocer su nombre a un pueblo, que es el pueblo de quién? De su nombre. Por eso dice, con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busque al Señor, y sobre los gentiles, sobre los cuales es invocado ¿qué? Mi nombre. La pregunta es, ¿qué nombre fue invocado el día que Simón Pedro fue a casa de Cornelio, donde Dios visitó a los gentiles por primera vez? ¿Qué nombre fue invocado sobre ellos? Jesús. ¿El nombre de quién? De Jesús. De Jesús. ¿En dónde le fue invocado? En el bautismo. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús. Jesús. Dios tiene nombre. Dios no se llama ni Padre, no se llama ni Hijo, ni se llama ni Espíritu Santo. Dios tiene un nombre porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual estos puedan ser salvos. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. En gloria de Dios Padre. ¿Sabe por qué dice en gloria de Dios Padre o para gloria de Dios Padre? ¿Sabe por qué? Allí no está hablando de dos.
Jesucristo es el Señor. ¿Cuál Señor? Isaías 45, 21, 22. Isaías 45, 21 y 22. A mí se doblará toda rodilla y toda lengua me confesará. Este es Jesucristo, este es el Señor. Cuando la Biblia dice Jesucristo el Señor, se refiere a ese. Isaías 45, 21, 22. ¿Qué dice aquí? 45. Sí, 21, 22. Declaren y presenten su caso, y que deliberen juntos quién ha anunciado esto desde la antigüedad. Y lo he declarado desde entonces. No soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, y un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿El otro texto? Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua y jurará lealtad. De mí dirá, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Ante mí, ¿quién está hablando allí? El único Dios verdadero. Por eso dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor del Antiguo Testamento. Y toda rodilla se tendrá que doblar. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Yo tengo que creer que Jesucristo, ¿quién es? El Dios del Antiguo Testamento, el único Dios. Y mi rodilla se tiene que doblar ante Él. Por eso no hay otro nombre. Y ese nombre debe ser invocado sobre nosotros para ser salvos. ¿Respondía a su pregunta, mi hermana? Amén. Respondida. Y viene algo más. Que según algunas Biblias, voy a ver si las tengo aquí. Según algunas Biblias, Mateo 28, 19. Voy a mostrar las pruebas. Ojalá las tenga aquí. Mateo 28, 19 es un texto espurio. ¿Un texto qué? Espurio. Es decir, adulterado. Eso significa espurio. Es un verso adulterado. Y si no las tengo aquí, ahorita las tengo en el otro celular. Se las presento. Si no las tengo aquí. Mateo 28, 19 en el texto griego más antiguo dice, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Eso dice el texto griego más antiguo. Esta Biblia que les voy a mostrar aquí se llama, ¿cómo se llama? Nuestra Sagrada Biblia. Se llama Nuestra Sagrada Biblia. Que lo quiera leer mis hermanos, yo lo quiero leer. Esta Biblia dice, nota a pie de página de Mateo 28, 19. Dice así. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. En un principio, es decir, Hechos de los Apóstoles. La formulación en el nombre de la Trinidad. ¿Cuál es la formulación del nombre de la Trinidad? ¿Cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se introdujo, escuche bien, se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Se introdujo. Es decir, que esto no lo mandó el Señor. Si se introduce es ¿por qué? Porque es adulterado. Fue introducido después. Y dice que cuando aparece clara, ¿qué? Cuando aparece clara, vuelvo y repito, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Cita los Hechos de los Apóstoles. La formulación en el nombre de la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se introdujo cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. Cuando apareció la doctrina de la Trinidad. Si la doctrina de la Trinidad fuera bíblica, no tendría por qué aparecer. Y no tendría que haber introducido un texto. La doctrina de la Trinidad aparece en el año 382. Concilio no, en el edicto de Tesalónica.
para que lo investiguen. Año 382, edicto de Tesalónica. En el edicto de Tesalónica, un señor llamado el emperador Teodosio el Grande, o Teodosio II creo que era, y juntamente con el primer papa de la Iglesia Católica, llamado San Dámaso I, se inventan algo llamado la Santa Iglesia Católica, Cristiana Católica. Dice allí que desde ese día en adelante todo el mundo bajo el imperio se llamaría así, cristiano católico. Desde ese día, eso fue en febrero y marzo del año 382. Desde ese día en adelante todo el mundo bajo el imperio se llamarían cristianos católicos y abrazarían una doctrina que es la doctrina de la Trinidad. Entonces no existía. Es más, la historia nos dice que antes de eso la iglesia dominante o la iglesia mayoritaria era la iglesia del nombre, lo que le llamaban los monarquianos. Los monarquianos, ¿quiénes eran? Los unicitarios, los Jesúsolos, esos eran los monarquianos. Los que creían que Dios es, ¿cuántos? Uno. Los que creían que su nombre, ¿cuál es? Jesús. Confesaban que Jesús es el único Dios, Dios manifestado en carne, el Padre eterno que se hizo hombre, se hizo hijo para venir a salvarnos y que nunca dejó de ser el Espíritu eterno. Eso confesaban. Pero al venir la Iglesia Católica comienza a perseguir. Ya era la iglesia mayor, y ellos comenzaron a ser la iglesia del Estado. Y como iglesia del Estado tenía la potestad, las armas del Estado, tenía la autoridad del Estado. ¿Para qué? Para perseguir a aquellos que no creían como ellos. Y comenzó la persecución a la iglesia. ¿Hasta qué año? Hasta después del año 1900, que viene lo que se llama el despertar o el avivamiento pentecostal, donde hoy, aquí en Colombia, somos la iglesia más grande. No hablemos de rótulos, hablamos de congregados. La iglesia, porque la iglesia no es un rótulo. La iglesia somos los que el nombre de Jesús ha sido invocado sobre nosotros, los que tenemos el sello del Espíritu Santo, los que nos congregamos en el nombre de Jesús. Somos la iglesia más grande. Y alrededor del mundo somos la iglesia más grande. Entonces, por eso Mateo 28 y 19 no hay ni un bautizado. El que se bautiza en Mateo 28 y 19, ¿qué pasa? No está bautizado, porque la Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y si quiere encontrar quién es ese, lea Colosenses 3:11, Romanos 9:5. Si quiere encontrar quién es ese Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos, lea Colosenses 3:11, Romanos 9:5. Dice Colosenses 3:11, donde no hay judío, circunciso, circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo, escuche bien, sino que Cristo es ¿quién? El todo, en todos, el todo, es todo. Todo lo que usted encuentra en la Biblia acerca de Dios es en Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el todo. ¿Y en quiénes? En todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el alfa, la omega, principio y el fin. Es Dios, es el Cordero, es el sacerdote. Es el todo. Él no tiene necesidad de otro Dios. No tiene necesidad, Él lo puede hacer todo. Todo lo puede hacer a la misma vez. No es limitado. ¿Respondí a su pregunta? Amén, pastor. Respondí a mi pregunta.